También lo que uno ve es que esta es solo una fase más. Y como lo han dicho precisamente personas que han estudiado eso, que al menos he leído 2 noticias donde dice experto mundial en hambrunas, dice que esto no es una tragedia, esto es un acto absolutamente premeditado. Por ejemplo, leí algo de un primer ministro de Israel, del gobierno de Israel, como en 2006, diciendo cínicamente, no los vamos a matar de hambre, solo los vamos a adelgazar un poco, mediante el control de la comida. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Lucas Ospina, quien hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Lucas, ¿qué más? Buenas, bien. Tenemos un tema hoy que es un poco sombrío, duro, difícil de tratar. Uno cree que cada semana ha llegado la peor noticia que podía llegar sobre Gaza y sin embargo parece un pozo sin fondo. En una noticia de Guardian esta semana, en los últimos 11 días del genocidio que está perpetrando Israel en Gaza, han muerto más personas por hambre que en los 21 meses que lleva la ocupación israelita encima de la franja de Gaza. Por esto te decía desde el principio, como parece que cada semana hay una noticia peor al respecto. ¿Cómo te estás acercando tú a Palestina? No saber nada, ¿no? Solo ver durante años letreros por ahí, oír mencionar, si acaso a veces ver un documental olvidado sobre un documentalista israelí que vive y su mejor amigo es palestino y después ve lo que pasa, o ver algo en Al Jazeera de un documental corto sobre que tenía que enfrentar una pareja palestina para poder independizarse de su familia y adaptar un pequeño apartamento y todos los costos y permisos. Pero como que a este acercamiento últimamente me ha resonado algo que leí que era lo que se llama trauma vicario. Sí. Y el trauma vicario pues es el que enfrentan las personas que están en contacto con poblaciones o personas que son víctimas de algo o son familiares de esas personas que son víctimas. Y el trauma que produce eso, el trauma secundario, que obviamente no tiene la misma dimensión de lo que está sucediendo, pero sí se transmite. Y como el trauma vicario en esta época pues ya no se limita a periodistas, ya no se limita a personas que hacen trabajo social directo, ¿sí? A médicos también, a personal médico, sino que se extiende a cualquiera que tenga red de datos y siga haciendo clic y de alguna manera piense que por retrinar algo está sumando ahí a una estadística, ¿sí? Uno en Twitter uno ve, ¿sí? Por favor, pongan solo un punto para mostrarle al algoritmo que existo o esto hace la diferencia. Y uno siente pues que listo, así como uno puede salir a marchar y ser un punto en la marcha y algo contribuir, ¿sí? Hacer el punto o retrinar algo o reenviar algo o ponerlo en algún lugar, de pronto crea un ambiente y no va a negar que esos actos lo crean. Si uno ve marchas a nivel mundial y todo, pero aún así se ve uno que esta fase del hambre o de asesinar al otro por inanición, porque cuando uno ve los titulares a veces pues son así, ¿no? Como hambre en Gaza, sí, o mueren de hambre en Gaza. Entonces uno ve esas adecuaciones del titular en periódicos a veces muy cercanos y esa manera de titular duele para los lectores de esos periódicos como El Espectador, pero también otros periódicos muy lejanos como el New York Times o la revista Time, que saca una portada donde dice algo así como mueren de hambre en Gaza, pero no dice, es como si fuera un hecho fortuito, ¿no? Es como si fuera, la guerra es cruel. Aceptemos que la guerra es cruel y hay gente que muere de hambre, como si fuera Sudán o como si fuera unos lugares donde el mapa es complejísimo de actores y de cosas que han pasado ahí. O invitándonos a la resignación. Yo siento que siempre hay una serie de voces que intentan, no sé si también como un efecto de ese trauma vicario puede ser, apaciguar los daños de cualquier cosa. Pasa con Palestina, pasa con la noticia de Uribe, la semana pasada que también nos decían, no, ¿para qué vamos a hablar de esto? Esto es una democracia, ya no. Y sí siento que hay como
constantemente un deseo a veces de parar la cosa, ¿no? Como así es la guerra. Sí, o que entremos en un extremo como de pasividad holística, donde, es que así es la vida, sí, como una especie de estado zen, budista, pero muy acomodado, donde sin hambre, precisamente, podamos decir, está pasando eso. Entonces, también lo que uno ve es que esta es solo una fase más. Y como lo han dicho precisamente personas que han estudiado eso, que al menos he leído dos noticias donde dice experto mundial en hambrunas, dice que esto no es una tragedia, esto es un acto absolutamente premeditado. Por ejemplo, leí algo de un primer ministro de Israel, del gobierno de Israel, como en 2006, diciendo cínicamente, no los vamos a matar de hambre, solo los vamos a adelgazar un poco mediante el control de la comida. Pero también con la noticia que leías al comienzo, como en los últimos días ha muerto más gente, es porque también cuando uno mira, pues hay muchas fases del hambre, ¿no? Está la que últimamente todos conocemos, que es como ¿cómo lo llaman? Como el ayuno voluntario, yo no sé qué, sí, que es intermitente, eso, entonces supuestamente es saludable, si uno deja de comer por la mañana, pues la va a sufrir, pero después tiene cierta lucidez, el cuerpo se devora una cantidad de cosas que están ahí. Pues es apenas la fase uno, ¿sí? La fase 2, pues de pronto de pronto es más lúcida, de pronto es como un ayuno, ¿sí? La fase 3 ya no es tan chévere, ¿sí? Hay como cierto desánimo. La frase 4, pues el cuerpo empieza a comerse a sí mismo, porque el cuerpo es lo que es, el cuerpo come. Por ejemplo, la semana pasada que estaba mal de una muela, muy mal, y era un nervio de la muela, y yo le preguntaba al dentista, y cuando me mostraba ya el tratamiento de conductos y me mostraba ese hilito que es el nervio, y yo le decía al dentista, ¿de verdad? ¿Esto me tiene con este dolor? Y el dentista me decía, es que por ahí empezó todo. Éramos antes unos seres supremamente cableados alrededor de la boca. Después nos cableamos alrededor del sexo. Pero inicialmente, como bacterias, como todo eso, estábamos escableados alrededor de la boca para que nuestra sensibilidad y nuestro gusto y nuestra pulsión de vida esté en la boca. Y por eso heredamos todo un ramaje de nervios en la boca extremo. De manera que ese pequeño hilito que usted dice que es absurdo, no es tan absurdo. Le está mostrando a usted de dónde viene usted y cómo alimentarse. Pues es lo evidente, ¿sí? De ahí es de donde es la pulsión vital, ¿sí? Entonces uno ve que este estadio que sigue es ya el estadio del cuerpo comiéndose a sí mismo. Y después ya, que es lo mismo que uno ve cuando nace un bebé, ¿sí? Por eso es insoportable ver un bebé de pocos días o meses muerto de hambre y cómo instintivamente busca el pezón con la boca o lo que sea, o meterse el dedo en la boca a ver si ahí hay alimento, o más adelante hasta comerse los mocos, o comer caca, o comer lo que sea, pasto, lo que sea para alimentarse, ¿sí? Pero ya la fase de que hablas en la cita es ya la fase última, ¿sí? Ya es la apatía, ya es el desgano, ya es ver que ni siquiera hay llanto, y ya es ver que el cuerpo ya se consumió absolutamente, la musculatura se devoró a sí misma, ya el hígado ya no funciona y ya lo que queda es apenas un corazón ahí con esa pulsión misteriosa que hace que palpite, y también ya no hay forma de ya recuperar ese estado, requiere mucho cuidado y es un cuidado pues que desde el comienzo hemos visto que deliberadamente no se quería que hubiera en Gaza, porque por algo empezaron a bombardear hospitales y a decir que debajo de esos hospitales había túneles y ahí estaban, habían complejos militares, y salieron algunos políticos colombianos cuando bombardearon eso a decir, lo siento, sí, no, perdón, entiendo que de pronto han debido bombardear eso porque ahí está Hamas, sí, pero obviamente es una manera de afectar precisamente los que podían ayudar en esta fase ya última de esta hambruna forzada. Entonces ya uno ve que es simplemente un estadio y lo que sigue, ¿no? Que uno ve que un sector grande de Israel, de su población, pero sobre todo de su gobierno, pues está en esa deriva, sí, como nihilista incluso de ya meterse totalmente, ¿sí?
de arrasar lo arrasado y de coger esas 2 millones de personas y ver dónde los mueven y ya dominar el territorio. Pero también con un ejército disminuido, ¿sí? Cada vez son malos testimonios de personas que no se quieren enrolar en el ejército de Israel o de gente que no quiere A pesar de volver. que es obligatorio también, Sí. ¿no? Y también gente, si yo hablo de trauma vicario, pues gente con trauma postraumático de guerra, suicidándose o siendo medicada. Que es también algo que me pasaba la semana pasada, como me dolía la muela. Entonces obviamente me mandaron una cosa para el dolor muy fuerte. Y en algún momento yo sentía, tengo problemas, pero no los siento. Solo, y yo decía, tan raro, ¿será que soy más maduro? Y de pronto me da cuenta, no hombre, es efecto Estás del anestesiado. motrín. Sí, estoy en drogas. Pero después pensaba hasta qué punto toda esta sociedad está en drogas, ¿sí? Todo ese ejército está en drogas, todos esos políticos, cómo duerme Netanyahu de noche y su plana mayor. Y comparado con un lugar donde la gente no está teniendo ni siquiera ese acceso a esas drogas para soportar una amputación o para soportar un dolor de muelas o para recuperarse de esa fase última del hambre, ¿no? Que seguro no la conozco, no soy médico, pero debe ser muy cuidadosa. No creo que a uno lo puedan alimentar de un tacazo, ¿no? Creo que había historias así del genocidio israelí, de personas de Israel en Auschwitz, Es que de salir y escuchándote comer, ¿no? y estaba aquí buscando, recuerdo, no sé si es un libro al que te has acercado, El dolor de Marguerite Duras. Es un texto, no sé cómo me parece incatalogable, es durísimo. Ella está esperando que aparezca, que haya noticias, algo, lo que sea, de su esposo, que se lo han llevado los nazis. Y ella está en Francia, pegada al radio. Todos los días, es una especie de diario en el que ella todos los días va escuchando en la noche los nombres de las personas que han aparecido muertas o que han sido liberadas o que las han encontrado porque se escaparon, intentando escuchar a su esposo y poco a poco va perdiendo la esperanza de que aparezca. Pasan años, pasan muchos meses. Ella empieza, de hecho, otra relación en el proceso. Y, sin embargo, todas las noches se sienta a escuchar la radio, a ver si, por lo que sea, sale el nombre de su esposo. Hasta que un día aparece el nombre de su esposo. El fragmento en el que describe la extrema delgadez de su esposo, la total desnutrición y el estado físico en el que se encontraba es estremecedor, es conmovedor, es de los libros más duros o de las escenas más difíciles. Cuenta cómo en algún momento, cuando sale de allí, en busca de poder meterse algo en el cuerpo, se da un atracón de basura y entonces no para de vomitar un líquido viscoso verde y habla del proceso para poder recuperarse. Era tal el nivel de desnutrición que cuando empiezan a darle comida de nuevo, no podía caminar ya, no podía ponerse de pie porque el cuerpo empieza a comerse sus músculos, el cuerpo empieza a comerse su estómago. Y él poco a poco pues va recuperando el libro. Lo recomiendo mucho porque creo que da también una dimensión de lo que es este sufrimiento en varias capas, tanto en lo físico, que se logra ver a través de su esposo, como en lo que es la espera, la incertidumbre, qué pasa con tus familiares, dónde están en medio de un genocidio como el que se está viviendo. Y da también una dimensión de lo que ha sido y de lo que está haciendo, ¿no? Porque aniquilar a una población o buscar eliminarla de la tierra a través de herramientas sistemáticas como el hambre no es novedoso tampoco. Nos puede espantar hoy, pero no es nuevo. Y escuchándote estaba buscando alguna cita de ese libro porque es un libro muy raro de Marguerite Duras, porque creo que hace poco lo reeditó Alianza, pero llevaba mucho tiempo sin editarse. Lo había leído en un EPUB de esos. Y quiero recogerlo para preguntarnos por el futuro, es decir, qué futuro puede tener o puede llegar a tener, o cómo imaginamos el futuro después de Gaza. Es decir, qué futuro imagina un sionista, la eliminación absoluta, o qué futuro imaginamos nosotros en la reconstrucción de Gaza. Parece que hay fuerzas también de estos neofascismos anglosajones que también están imaginando futuros
y dentro de esos futuros que imaginan constantemente vienen acompañados de renders, ¿no? Recuerdo ese video que salió en Truth Social, la red social de Donald Trump, al que uno al parecer le da retruth, pero bueno, en fin, que dibujaba una Trump Tower en Gaza, ¿no? Y proyectaba unas playas mediterráneas totalmente eliminadas, ¿no? ¿Cómo imaginas tú ese futuro? Hay alguien que he seguido por puro algoritmo y se llama Anthony Lowenstein y él es un periodista australiano. Por su apellido notarán pues que es judío. Pero él todo el tiempo lo que ha dicho es que la Gaza es un laboratorio. Ha sido un laboratorio para probar tecnologías. Ha sido un laboratorio y para probar tecnologías en población, en terreno y después vender esas tecnologías a otros gobiernos desde software Pegasus para detectar cualquier conversación y después poderle botar el dron a cualquier persona o periodista en Gaza, donde por cierto han asesinado más periodistas que en todas las guerras del siglo pasado, sí, en solo este periodo. Pero así como es un laboratorio, eso también es un laboratorio mundial para ver el aguante, ¿no? Para ver cómo reaccionan los gobiernos. Uno ve listo, entonces este país reconoce ahora el Estado de Palestina. Entonces mandémosles comida. Y les mandan comida en unos paracaídas ahí que cuando caen matan al que está debajo. Pero que también no es la manera de hacerlo, ¿sí? Da para la foto, pero no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es invocar una resolución para crear un corredor. Y eso está escrito en las leyes de las guerras, ¿sí? Entonces, como después de esto, pues, si estamos en este lugar de un nihilismo donde cualquier cosa es posible. Nuevamente, generacionalmente también estamos hechos de olvidos. Por ejemplo, hace unos días quería volver a revisar una película que había visto hace mucho tiempo, que es una película que se hace durante la guerra de Vietnam y hacen el grupo que llamaríamos de la nueva ola francesa, ¿sí? Godard, Agnès Varda. Y hay un pedacito que no recuerdo bien qué director es, pero es el tercero. Y es de un señor así con ínfulas intelectuales, como un nombre de ciudad, al que le encargan escribir un ensayo sobre Vietnam. Y es toda la disquisición de él y él llega a su casa donde va a escribirlo y ahí tiene como una mujer que puede ser su amante, su secretaria, su hija, su esposa. Y es una diatriba de este señor como durante 15 minutos. Como una diatriba loca, brava, sobre su trauma vicario, sobre cómo él no puede escribir sobre eso, ¿sí? Porque las palabras no son suficientes para describir eso y también como al escribir pues se está posicionando moralmente sobre los otros y está respondiendo a ese llamado de posición, ¿sí? De estoy en contra de Vietnam y mi posición como intelectual pues obviamente ese es el camino a seguir y voy a reprimir a los que no se pronunciaron a tiempo, como pasa ahorita en muchos casos, ¿no? Que pareciera que después de 2 años mucha gente como que al fin vio una noticia donde hay un genocidio. No lo había dicho antes, pero veo que ahora sí lo puedo decir, sí, porque tal gobierno lo dijo, porque ya las imágenes Sí, yo siento que se ha estado buscando también una validación. Sí, pero este intelectual es muy bueno porque al final no puede concluir nada, ¿sí? Y creo que es de los más lúcidos que hay ahí, como en ese documental, no me acuerdo bien el nombre, solo lo busqué rápido, porque sí quería como ver qué tenía en la mente. Yo decía, estoy pensando algo como ese señor, veamos qué me dice ese señor. Entonces ahí me lo vi y sentí esa rabia y esa impotencia, pero también me parecía como relevante verlo porque esa era la causa de los 70, ¿sí? De pronto después la causa de los 80 es el hambre, ¿no? Es ese gran concierto Sí. que se hace de África, hambrienta, etcétera. Pero de nuevo, nunca atacan las lo que se llamaría las causas estructurales de eso, ¿sí? Y también la paradoja del hambre ahora es esa, ¿no? Ahí están los alimentos, ahí están los medios de transporte, ahí sabemos cómo es, ¿sí? No, a veces habrá sequías, habrá situaciones políticas que causan eso, pero es algo totalmente previsible y ahí están las maneras de solucionarlo. Y ver que eso esté ocurriendo y que supuestamente no se puede hacer nada y que nadie haga énfasis, por ejemplo, en por qué les están prohibiendo pescar.
Tienen el mar enfrente, pero vemos que hace 3 o 4 semanas bombardearon un café ahí al lado y mataron como a 20 personas, asesinaron pero no dejan pescar enfrente. Sí. Y uno diría, hombre, hasta ese extremo es la cosa. Pero precisamente es un laboratorio. Y es un laboratorio peligrosísimo porque entonces ahora ya nadie puede tener una posición moral de decir eso no. Y obviamente si lo miramos a nivel de votación de Naciones Unidas, pues siempre hay un país que ha dicho, que ha vetado todas esas resoluciones y que es Estados Unidos. Y si lo miramos históricamente, pues Inglaterra pone ese país o ese lugar al que ayuda a llamar Israel para tener un enclave ahí, y después cuando su poder imperial se desvanece, pues aparece Estados Unidos, ¿no? Entonces es también como el Estado 51 de Estados Unidos y es perfecto, no hay que mandar un solo soldado allá, sino que el otro país el que pone eso, lo que llaman guerras proxy, así. Y entonces Israel es el que le hace la guerra proxy a Estados Unidos, y si lo vemos como un Estado 51, pues entonces no nos molestamos de que a Netanyahu lo aplaudan en el Congreso de Estados Unidos, porque es Estados Unidos o una parte del Es parte Congreso de... aplaudiendo a su propio Estado. Entonces no lo veríamos ni siquiera como una injerencia de un país en otro, si lo vemos simplemente como una extensión de Estados Unidos, ¿sí? Pero más allá de eso, pues sí veo que es un laboratorio, porque si, cuando uno se mete con el hambre, pues sí se está metiendo en el lugar más básico, ¿sí? Más bíblico. Lo primero que sienten Adán y Eva al ser expulsados del paraíso, pues es primero vergüenza por su desnudez, frío, pero hambre, ¿no? Trabajarás ahora. El trabajo como castigo, el hambre como castigo. Si tengo hambre, algo debo haber hecho mal. Digamos, los días en que uno ya se gastó la nómina y no le queda de dónde rasguñar, uno La siente que culpa. uno ya hizo algo mal. O si uno va a un restaurante con amigos y todo el mundo está pidiendo libremente cosas y uno ve esos precios tipo Medellín de 40.000 pesos un plato, ¿sí? Pues uno se siente mal porque uno no puede estar a la altura del hambre del otro o tener la nevera llena, ¿sí? ¿Qué implica tener? ¿Qué seguridades da? ¿Sí? Hambre no es solo la boca, no es solo comer, ¿no? Es todo el flujo. Es también lo coprológico, es también lo que voto, es también lo que desecho, ¿sí? La relación con la mierda, la relación con la basura, ¿sí? Entonces también hay unas cosas como que van más allá de esta racionalización higiénica, ¿sí? Y se meten con cosas muy fuertes, o la manzana del Palacio del Edén, pues cómo se adquiere o cómo se tantea ese conocimiento comiéndosela, ¿sí? Entonces también hay algo de muy potente ahí. Pero todo eso, repito, aquí estamos hablando en metáfora, estamos hablando con la barriga llena y estamos viendo algo en fotos que no hay manera de producir. No, es De imposible producir reproducirlo eso, en el sí, cuerpo. por más que digan, no, es que son los de Hamas los que están impidiendo la llegada de la comida, todo eso es tal escala y tal dolor al ver esas imágenes que... Encontré una de las citas del libro que te estaba mencionando antes, que es justo cuando empiezan a alimentar de nuevo a este personaje. Voy a leer, es un extracto muy corto. Las fuerzas vuelven. También yo empiezo a comer, empiezo a dormir, recupero peso. Vamos a vivir. Como él, durante 17 días no puedo comer. Como él, durante 17 días no he dormido. Por lo menos creo no haber dormido. En realidad, duermo 2 o 3 horas al día. Me duermo por todas partes. Me despierto aterrorizada. Es abominable. Cada vez creo que él ha muerto durante mi sueño. Sigo teniendo esa pequeña fiebre nocturna. El doctor que viene por él se preocupa también por mí. Receta inyecciones. La aguja se rompe en el músculo de mi muslo. Mis músculos están como tetanizados. La enfermera ya no quiere ponerme inyecciones. La falta de sueño provoca trastornos de la vista. Me agarro a los muebles para andar. El suelo se inclina ante mí y tengo miedo de resbalar. Comemos la carne que ha servido para hacerla jugos de carne. Es como papel, como algodón. No cocino nada, solo hago el café. Me siento muy cerca de la muerte que he deseado. Me resulta indiferente, e incluso en eso, en que me resulta indiferente, tampoco pienso. Mi identidad se ha desplazado. Solamente soy la que tiene miedo cuando se despierta.
Y esto es un extracto del libro pasados los primeros días desde la llegada, pues desde el regreso de él, desde su aparición nuevamente. Sí, muestra como que pues comer es un aprendizaje, ¿no? Sí, es natural, ya hemos comido mucho, pero comer es un aprendizaje. Eso pasa cuando nace un bebé, ¿no? Sí, no sabe cómo comer. Uno jura que es como la propaganda de Johnson y Johnson. Y no, incluso no se le dice eso lo suficiente a las mujeres. Sí, los doctores no lo dicen, las doctoras Que no lo genera dicen. también nuevas Sí, frustraciones. sí, seguro las parteras sí lo dirán, porque lo tendrán claro, pero no lo dicen, porque no dicen que amamantar es todo un aprendizaje. En muchos casos, no en todos, habrá unos más fáciles, pero no es nada fácil. Sí, yo me acordaba también, hablando de literatura y de aprender a comer, es pues, precisamente uno de los cuentos que más me gustan, que es el de Un artista del hambre, de Kafka. Y hay un pedacito donde ya el artista del hambre está en un circo, es decir, nadie le pone tanta atención porque su acto ya no es tan importante. Y hay un padre que lleva a sus hijos. Y Kafka describe así, dice como, en cuanto pasaban la gran turba llegaban los rezagados, pero estos a los que ya nada impedía detenerse allí el tiempo que quisieran, pasaban de largo a grandes zancadas, casi sin mirar de reojo al artista del hambre, para llegar a tiempo de ver los animales. Y no era muy frecuente el caso afortunado de un padre de familia que llegaba con sus hijos, señalase al artista del hambre con el dedo, explicasen de qué se trataba, les hablase de años pasados en los que había asistido a exhibiciones similares de artistas del hambre, aunque incomparablemente más grandiosas. Y los niños, debido a su insuficiente preparación en la escuela y en la vida, ¿qué podían saber sobre el ayuno? Seguían sin entender lo que ocurría, pero el brillo en sus ojos escrutadores dejaba traslucir algo de los nuevos tiempos venideros, más clementes. Es un poco lo que está poniendo en juego es cómo saber del hambre si no la he sentido. Pero también una cosa, Kafka pues obviamente es de los escritores más y menos interpretables que hay, sí, precisamente por la manera como juega con los símbolos y los signos. Entonces también este cuento también siempre lo he leído como, claro, la época cambió, ya no hay hambre. Entonces ver a un artista del hambre es un insulto. Es algo superfluo, ¿sí? Es algo que no es necesario, no tiene sentido. Es una provocación. Es ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué no la pasa bien? Como le dicen más adelante, como dice el artista del hambre, cuando pide disculpas y dice que él pide disculpas porque él no puede evitar ser un ayudador porque él nunca ha encontrado el alimento que lo satisfaga, mientras el resto de la gente se empacha, ¿sí? Pero él no puede hacerlo. Pero más allá de eso es, si hay una época con hambre, ¿qué pasa si uno va por la comida y de pronto ve a alguien que lleva 40 días ayunando y no hay comida donde yo estoy? Entonces el arte ahí es un aliento, ¿sí? El arte ahí es una esperanza, el arte ahí es resistencia. Pero si estoy lleno, pues el arte es incomodidad. El arte de ese artista es una provocación innecesaria. Y es lo que pasa con esto de ver estas imágenes de hambre o que esta sea la fase final de este genocidio en este momento. Ya lo que siga es tener esa población totalmente diezmada. Porque también hubo un momentico extraño de como cuando se declaró el cese al fuego en Palestina y en Gaza y uno veía a la gente volviendo como a las ruinas y uno veía gente como me estoy tomando un té acá y uno veía el apartamento sin pared el piso vuelto nada, pero la persona tomándose un té como un acto digno, ¿sí? Pero ya uno ve que en esta condición, pues ya esta sí destruye todo, ¿sí? Esta sí ya no hay manera de pararse, ya no hay manera, si uno ve a un niño que no sonríe y que está botado, ya ahí realmente pega muy fuerte, ¿sí? Entonces uno sí ve como que es la fase antes ya del cierre absoluto de eso. Y repito, una frase planeada, que es lo más perturbador, ¿sí? Y perverso, sí. Yo siento, escuchándote y por donde ha ido la conversación, que el arte, la literatura, diferentes representaciones artísticas y culturales alrededor del hambre, nos permiten acercarnos de una manera mucho más humana y sensible, y cuando digo sensible como la capacidad de verdad de llegar a intuir lo que puedes sentir
o lo que se puede sentir o lo que está sintiendo esa persona al otro lado de la imagen que el trauma vicario de la noticia no logra transmitir. Porque una de las sensaciones alrededor de ese trauma vicario, de esa exposición a la noticia, y que es algo que yo creo que también pasa en el contexto colombiano, dentro de nuestro propio conflicto, es eventualmente llegar al punto de la insensibilización frente a lo que sucede. Hay imágenes de palestinos todos los días, pues yo ya no siento ese mismo primer impacto que tuve a lo mejor hace 21 meses cuando comenzó la ocupación. Lo mismo que sucede en muchos casos con el conflicto armado colombiano, ¿no? Pienso en esa masacre de Calamar que ocurrió en Guaviare hace apenas un mes y pico. Realmente el único medio que vi que cubrió cercano a ello fue El Espectador. No hubo ningún tipo de despliegue, no hubo ningún tipo de conmoción y estamos hablando de una masacre de 10 personas que venían desplazadas de Arauca para continuar siendo perseguidas en Guaviare. Y vuelvo a lo inicial y es el papel del arte, de la literatura, de los dispositivos culturales como aquellos capaces aún todavía de romper esa especie de barrera incapacitante que genera estar expuesto a imágenes, en algunos casos incluso descontextualizadas, también en medio de una cantidad de noticias de dudosa veracidad. Mientras que aquella mínima sensación, emoción que pueda llegar a despertar el arte alrededor del hambre a través de lo que tú y yo hemos leído hoy, por ejemplo, creo que nos puede acercar más a una empatía alrededor de lo que sucede, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel del arte frente a este genocidio en Gaza? Pues es una experiencia de tiempo. Y es algo que a veces no entendemos con el periodismo, o lo que llamamos periodismo. Asumimos que el periodo del periodismo son las últimas 24 horas, o el último trino, o la respuesta que este le dio al otro, ¿sí? O el alerta a Bogotá, ¿sí? Esos son los periodos del periodismo. Pero es periodismo, ¿sí? Viene de periodo. Entonces creo que a veces desde arte, como el arte requiere unas condiciones de ocio, no solo para hacerlo, sino también para poder estar en esa experiencia. Y por eso el arte va en contravía del trabajo y por eso a veces me resisto como cuando estoy hablando con estudiantes y uno dice, no, es que hay que trabajar más y yo ahí mismo me doy látigo. Yo digo, no, tratemos de no usar la palabra trabajo, ¿sí? Usemos hacer, usemos labor, usemos otra palabra que no sea trabajo porque trabajo ya lo vemos como castigo. Pero creo que es una experiencia de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el cierre de un curso de cine que son 60 estudiantes y empezamos viendo películas naturalmente de Estados Unidos y después vemos cosas más raras. Entonces hace unos meses estaba el Festival de Cine de Cali, venía una directora de cine y artista de Palestina y alguien me dio el contacto, solo la pude ver brevemente en Bogotá porque ya después se tenía que ir, pero la hubiera querido invitar a la clase de cine, pero después ya me mandó el documental de ella. Es un documental que se llama Foragers de 2022, ella se llama Humana Maná y es un documental sobre la comida y cómo las políticas, sobre todo en los territorios de ocupación, no en las ciudades, en los territorios, en las montañas, en todas estas zonas, las políticas un poco del Estado de Israel y de la ley es prohibir que se recojan dos plantas, una se llama Akup y otra Satar. Y estas son las plantas en que está basada gran parte como de la cultura y de la memoria culinaria de lo árabe. Y como sí se permite, por ejemplo, que grandes agricultores con empresas de Israel sí puedan cultivarlas para vendérselas en los supermercados a la población árabe. Pero como simplemente personas que viven en esas zonas por donde crece y las van recogiendo, ahí mismo vienen unos señores vestidos como de guardabosques, anotan las tarjetas de identidad, les dan una advertencia, a la segunda les ponen una multa y a la tercera ya les toca presentarse ante la ley. Entonces esta película que es corta, que dura como hora y 5, nunca sale un solo soldado de Israel. No vemos gente con hambre, no vemos un solo bulldozer y un contratista tumbando las casas.
pero vemos la cotidianidad de estas personas y entendemos todos los cruces cotidianos que pasan a partir de esa planta como en 5 o 6 casas diferentes, ¿sí? Incluso con humor. Sí, a veces como que se burlan. Ah, claro, es que ella solo viene cada vez que servimos esta planta y ella no la sabe preparar porque ella es más joven, etcétera. Sí, que está bien otra cosa buena de arte. Sí, le da uno al otro la condición incluso del humor en la condición más difícil. Sí, que eso también ha sido potente a veces cuando el algoritmo, pues no solo nos bota, sí, personas mutiladas, jóvenes, etcétera, el último atentado, sino que a veces nos bota otros actos, ¿no? Gente cocinando para niños, gente bailando breakdance, sí, ahí haciendo otras cosas en Gaza y en Palestina, sí, gente haciendo poemas, gente, pero nuevamente cada vez más escasos, porque vemos que esa demolición entra hasta allá. Y cuando uno ve este documental, pues uno se da cuenta que eso está metido en la ley, ¿sí? Es como, voy a coger y voy a declarar que es ilegal recoger estas plantas en su forma silvestre, porque sé que esto está metido en lo que fundamenta una cantidad de memoria oral y de transmisión generacional entre abuelas, hijas, nietas, etcétera, y esto rompe. Entonces yo prohíbo esta planta y prohíbo todo esto otro. Y ese documental pues lo trabaja sin que sea proselitismo, etcétera, pero sí cuando se acaba la película le queda a uno muy en la cabeza. Y yo lo he visto en la clase, ¿sí? Cuando uno deja de ver eso a ese nivel y ve esto, o por ejemplo todas las clases así vayamos a ver películas de otros lugares, siempre mientras la gente entra, yo busco esos videos que son tours caminables y busco los tours caminables antes de octubre 7, antes de que pase eso, esa masacre, digamos, sí, de ese ejército. Entonces, antes de que pase eso, pues uno ve gente caminando por Palestina. Y yo dejo eso andando y ni siquiera lo comento. Y es muy parecido a Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Pero al menos uno sabe que esa experiencia con la imagen, pues produce eso, produce como uno se extraña, no solo uno está siendo alimentado por el periodo breve del periodismo oficial, sino que está siendo alimentado por otros periodos. Pero repito, lo difícil a veces es tener tiempo, ¿sí? Ya cada uno de nosotros tiene tantos problemas en la vida que y también muchas personas tendrán tanto trabajo en la vida que ni siquiera quieren ir a cine con películas subtituladas, ¿sí? Quieren ir con películas dobladas, ¿sí? Supuestamente. Entonces uno ve que es... No es que eso no sea arte, ¿sí? Pero a veces es un arte con un propósito ya comercial o ideológico de diseño, ¿sí? De mercado. Pero a veces me gusta es que definir que es como arte más tiempo, para mí es ocio. Entonces la experiencia de arte sería un poco ociosa. Y eso es lo que he visto a veces, realmente me salen a veces detalles de eso, de un señor, no sé, que muestra su biblioteca ahí en Gaza, sí, y va mostrando lo que va leyendo y diciendo que esta es la única, aquí queda su biblioteca, o esto es lo que queda de su biblioteca, o una pintora pintando algo y mostrándolo ahí, y diciendo, bueno, ahí está esa fuerza, pero obviamente ante el hambre, y por eso es la última fase, ¿no? La del hambre, sí, porque esa imposibilita todas las otras, y de lado y lado, ¿no? También sin buscar una falsa equivalencia, pero también estos días salía pues un secuestrado prisionero por parte del ejército de Hamas de origen israelí, también secuestrado al parecer en el concierto ese que había y cavando su propia tumba en un túnel y, y viendo uno el cuerpo totalmente consumido, ¿sí? por esa cosa, por esa... pues por ese martirio que impone un ejército o que impone el otro ejército. Solo pues que la sistematicidad y el poderío que tiene el ejército de Israel avalado pues con todos los recursos que da Estados Unidos pues ya es una dimensión muy demente. Pero más allá de eso sí es que el hambre sí ya es como la última etapa de todo, sí ya, y como mencionabas en tu lectura también, lo devuelve a uno en etapas. Termina uno convencido casi como en un ser inerte, ¿sí? Que casi se está alimentando casi por ósmosis, mientras ese cuerpo ya se está consumiendo a sí mismo. Si el cuerpo aprende a comerse a sí mismo, ¿por qué habría de recibir otra comida? Sí,
porque a veces pues la mente es una cosa, pero el cuerpo tiene una vida orgánica que incluso a veces no depende de la mente. Entonces, sí, que pues, es fuerte eso y también es fuerte pensar que había pasado lo peor, pero no lo que viene, si estas personas quieren seguir viviendo en el país que se merecen y que tienen, que es Palestina, no se quiere eso. Y también es una cosa, también es lo que estamos viendo ahí en la ciudad, ¿no? Porque ahí está la gente a veces con los celulares, con señal, con datos, pero la gente más en los asentamientos, vemos también que eso viene pasando siempre, ¿no? Es quemar los árboles de olivo, por ejemplo, coger la máquina de echar cemento y echarle cemento al pozo de agua. Sí, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Y también es muy triste porque, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeño y me hablaban de Israel, siempre me hablaban de las maravillas que hacían precisamente con respecto al alimento y la comida, ¿no? Decían, esta gente pudo construir unos kibbutz y ahí trabajaban la tierra y pudieron cultivar naranjas en desiertos a punta de un goteo, y uno tenía amigos de los papás agricultores así novatos que decían, voy a implementar ese sistema. Entonces es muy triste ver una inteligencia que puede ser tan bien usada para alimentar y alimentar mundialmente. Ahora un sector de esa inteligencia apoyado con un sector de la población de ese país, ¿sí?, esté usando esa misma inteligencia para para matar de hambre a toda una gente como última fase de un delirio que tiene su raíz pues también en una gente en mantenerse en el poder, pero también en algo donde no hay sistema, ¿sí?, donde no importa. Y como tenemos un país como Estados Unidos que está aislado territorialmente de todo eso, pues, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Quién va a invadir Estados Unidos? ¿Sí? ¿Quién se va a meter allá? ¿Sí? Y más con esa política del enemigo externo y ahora interno en los inmigrantes, etcétera. Y un país también muy vocal, ¿no? Muy de alimentarse, muy loco con la comida, como es Estados Unidos. Y pues que también ha perfeccionado la comida en cadena. Exacto, que nos tienen comiendo McDonald's a muchos niveles. Sí. Lucas, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acercamos a este tema, y me temo que no será la última vez que una noticia así nos lleve a hablar de Gaza. Muchas gracias, Lucas. Bueno hablar, no sé, de pronto sirve para el trauma vicario y por eso uno escribe y ve películas y también pues piensa en ciudades muy parecidas a esta, pero en el estado en que están, y de pronto esto sirve para acompañar ese trauma vicario, pero también, no sé, hay algo vital también en estas películas, en estas lecturas, y más allá de esas fronteras. Ya veremos qué pasa. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.